Un hombre acompaña a su hermana a una terminal de autobuses en San Antonio y la graba mientras entra a la fila. El video parpadea una vez. Cuando vuelve la imagen, el espacio donde ella estaba parada está vacío. El autobús todavía no había llegado. Nadie la vio salir, nadie la vio irse. Eso es lo que vas a escuchar hoy. Si este canal te está dando algo que vale tu tiempo, el like es la forma más directa de mantenerlo vivo. La suscripción hace que el próximo video llegue directo a ti sin que tengas que buscarlo. Y el comentario tiene un valor real para mí. Cuéntame desde qué país me estás escuchando. Esa información me ayuda a conocerte mejor y a traerte historias que realmente te importen. Ahora sí, empecemos. Yo no soy el tipo de persona que cuenta este tipo de cosas, porque siempre fui de los que creen que cuando algo no tiene explicación lógica, lo mejor es buscarla más fuerte hasta encontrarla. Pero lo que pasó en la terminal de autobuses de San Antonio hace unos meses me dejó sin argumentos para seguir pensando así. Me llamo Héctor y llevaba semanas intentando hacer las cosas bien, que es algo que suena fácil, pero que para mí en ese momento era el trabajo más difícil del mundo, porque venía de un divorcio que fue en gran parte culpa mía, y estaba tratando de demostrarle a mi familia que todavía valía algo como persona. Mi hermana Lucía había decidido viajar a visitar a unos parientes en Laredo, y yo me ofrecí a llevarla a la terminal, porque era lo mínimo que podía hacer, y también porque quería grabar un video para mandarle a mi mamá, que siempre se preocupa cuando Lucía viaja sola, y necesita saber que llegó bien al menos hasta el autobús. La terminal estaba llena ese día, con gente cargando maletas, niños corriendo, señoras con bolsas de comida, el olor a diésel mezclado con café de máquina, todo ese ruido normal que tiene un lugar donde la gente llega y se va todo el tiempo, y yo estaba tranquilo porque no había ninguna razón para no estarlo. Lucía estaba en la fila para abordar, con su mochila verde colgada en el hombro, y yo la estaba grabando desde atrás, porque quería capturar el momento en que ella se metía al pasillo de embarque para que mi mamá lo viera y se quedara más tranquila, que era exactamente el tipo de cosa que yo hacía cuando quería ser un buen hermano. Ella me vio grabando, me hizo un gesto con la mano como diciendo, ya vas a hacer. Sonrió, dio un paso hacia adelante para entrar a la fila que avanzaba, y en ese momento la pantalla de mi celular parpadeó una vez, como cuando hay una falla de señal, y el video se sacudió por un instante muy breve. Bajé el celular para ver si Lucía había entrado al pasillo y pudiera guardar el teléfono. Y lo que vi fue la misma fila, las mismas personas, el mismo pasillo con la misma luz de arriba, pero el espacio donde Lucía había estado un segundo antes estaba vacío, como si ella nunca hubiera estado parada ahí. Me quedé mirando ese espacio durante unos segundos, pensando que se había movido rápido hacia adelante, y que yo la había perdido de vista. Pero cuando recorrí la fila con los ojos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante 2 veces, Lucía no estaba en ningún lugar de esa fila. Caminé hasta el pasillo de embarque y le pregunté al empleado que revisaba los boletos si había visto pasar a una mujer joven con mochila verde, y él me miró con esa cara de alguien que tiene 100 personas esperando y me dijo que el autobús todavía no había llegado, que la fila no había avanzado todavía. Le dije que mi hermana había dado un paso hacia el pasillo y él me repitió lo mismo, que el autobús no había llegado, que nadie había pasado por ese acceso todavía, y yo sentí algo que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora sé que era el principio del miedo más raro que he sentido en mi vida. Caminé por toda esa sección de la terminal llamando su nombre en voz alta. Me metí a los baños a verificar. Le pregunté a 3 personas diferentes si habían visto a alguien con mochila verde, y todas me miraron como si yo estuviera exagerando, como si buscar a alguien que había desaparecido de una fila en 30 segundos fuera algo que no merecía urgencia. Lucía tampoco contestaba el teléfono, y cuando yo llamaba escuchaba el tono normal de llamada, no el buzón de voz, lo que significaba que el teléfono estaba prendido y recibiendo señal, pero que ella simplemente no estaba contestando, y esa combinación me revolvió el estómago de una manera que todavía recuerdo. Me senté en uno de los asientos de plástico de la sala de espera con el teléfono en la mano y decidí revisar el video que había grabado, porque en ese momento era lo único concreto que tenía,
lo único que podía decirme algo sobre qué había pasado en esos segundos antes de que ella desapareciera de mi vista. Los primeros segundos del video eran normales. Lucía mirando hacia el pasillo, el gesto con la mano, la sonrisa y luego el paso hacia adelante. Pero justo en el momento en que ella daba ese paso, el video hacía algo que yo nunca había visto hacer a mi celular en todos los años que llevaba usándolo. Los números del contador de tiempo en la esquina del video, los que marcan los segundos de grabación, se sobreponían uno encima del otro, como si el segundo 14 hubiera ocurrido 2 veces en el mismo instante, y la imagen temblaba por esa fracción de tiempo de una manera que no se parecía a ninguna falla técnica normal que yo hubiera visto. Puse los audífonos y subí el volumen al máximo para escuchar el audio del video, porque quería saber si el ruido de la terminal me había impedido escuchar algo importante. Y en el momento exacto del temblor de la imagen, escuché algo que definitivamente no estaba ahí cuando yo estaba grabando. Era una voz baja, casi como aire saliendo entre dientes, que decía en español 3 palabras muy claras a pesar de lo baja que era. No lo repitas. Y esa frase dicha en ese tono, en ese momento exacto, me produjo una sensación física en el pecho que fue difícil de ignorar mientras seguía sentado en ese asiento de plástico. Me acerqué a la zona de seguridad de la terminal y le expliqué a uno de los guardias lo que había pasado, que mi hermana había desaparecido de una fila en menos de 1 minuto, que el autobús no había llegado, que nadie la había visto salir, y le pedí que me dejaran revisar las imágenes de las cámaras de ese corredor. El guardia me escuchó con una expresión que yo solo puedo describir como resignada. No sorprendida, sino resignada, como alguien que ha escuchado antes alguna versión de lo que le estoy contando, y me dijo que las cámaras de ese corredor estaban en mantenimiento, que era una coincidencia desafortunada, pero que no había imágenes disponibles de ese sector. Le pregunté desde cuándo estaban en mantenimiento, y él me dijo que llevaba un tiempo, y cuando le pregunté cuánto tiempo exactamente me dijo que no sabía, que eso lo manejaba otro departamento, y toda esa conversación tuvo el ritmo de algo que no era verdad, pero que estaba muy bien ensayado. Mientras hablaba con el guardia, escuché a una empleada de la terminal que estaba de espaldas a nosotros, hablando en voz baja con otra compañera, y aunque no estaba hablando conmigo, alcancé a escuchar una frase que me hizo quedarme quieto. A veces el sistema marca la plataforma 13 y nosotros hacemos como que no vemos. Me acerqué a las 2 mujeres y les pregunté qué era la plataforma 13, y la que había hablado se puso nerviosa de inmediato y dijo que no había dicho nada, que yo había escuchado mal, y la otra se hizo la que revisaba algo en una tableta, y ninguna de las 2 volvió a hablar mientras yo estuve cerca. Volví a la sala de espera y me senté sin saber qué hacer, porque había agotado todas las opciones lógicas en menos de 20 minutos y ninguna me había dado ninguna información útil, y la única constante de todo eso era que nadie en esa terminal parecía genuinamente sorprendido de que alguien hubiera desaparecido de una fila. Fue entonces cuando noté al señor que estaba sentado 2 asientos a mi izquierda, un hombre mayor con una maleta vieja entre las piernas que llevaba un buen rato sentado en el mismo lugar, y que me miró con una expresión que yo interpreté como la de alguien que quería decir algo pero no sabía si debía hacerlo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí esperando, y él me dijo que llevaba muchas horas, que había llegado esa mañana para tomar un autobús, y que cada vez que iba a la plataforma, el empleado le decía que el autobús había cambiado de horario o de plataforma y que volviera a esperar, y que eso había pasado varias veces. Me dijo que era salvadoreño y que había venido a San Antonio siguiendo algo que él llamó la ruta, y cuando le pregunté qué era la ruta, me dijo que la noche anterior había escuchado una radio en Nogales que había dicho su nombre en el aire, y que después de eso había sentido que tenía que venir a esta terminal. Eso me detuvo por completo, porque la historia de la radio en Nogales era algo que yo no conocía, pero que él describió con suficiente detalle como para que yo entendiera que era real para él, y la coincidencia de que él estuviera ahí después de escuchar su nombre en una radio me produjo una incomodidad que no supe dónde poner. Él sacó de su bolsillo un papel doblado y me lo extendió, y cuando lo abrí,
Vi que era un ticket de autobús, pero que estaba impreso de una manera que no se parecía a ningún ticket que yo hubiera visto, porque donde normalmente aparece el destino, solo había un número en letras grandes, 13. Le pregunté de dónde había sacado ese ticket y él me dijo que lo había encontrado en el asiento cuando llegó, que no había nadie sentado ahí antes que él y que cuando intentó entregarlo en la ventanilla, la empleada lo miró y le dijo que ese formato de ticket no existía en su sistema, pero que él lo guardara porque podía ser importante. Guardé el ticket en mi bolsillo con una sensación muy incómoda y volví al video en mi celular porque todavía no había revisado todo el archivo y había algo que me hacía querer verlo completo, aunque no sabía bien qué estaba buscando, que es exactamente la clase de sensación que tiene uno cuando el cerebro sabe algo que todavía no le ha dicho. Vi el video desde el principio 3 veces más, pausando en distintos momentos, hasta que en la cuarta revisión noté algo en el borde derecho de la imagen que había pasado por alto las veces anteriores, porque estaba enfocado en Lucía y en el momento del temblor. En el fondo de la imagen, a la derecha, había una máquina de refrigerantes de esas antiguas con puerta de vidrio, y en el reflejo de ese vidrio se veía una versión del mismo pasillo desde el ángulo opuesto, lo cual era normal, pero lo que no era normal era lo que el reflejo mostraba de Lucía. En el video real, Lucía estaba de espaldas a la cámara dando el paso hacia adelante, pero en el reflejo del vidrio de la máquina de refrigerantes, Lucía estaba girada de frente, con las manos apoyadas en el vidrio desde el otro lado, mirando directamente hacia la cámara con una expresión que no era la misma expresión de la mujer que me había hecho el gesto con la mano un segundo antes. Era una expresión de miedo, no de susto, sino de miedo real, del tipo que tiene alguien cuando entiende exactamente lo que está pasando y sabe que no puede hacer nada para cambiarlo, y yo congelé el video en ese frame y lo acerqué todo lo que pude, sin que la imagen se pixelara demasiado, para asegurarme de que era su cara. Que era su cara, no había duda. Y detrás de ella, en el reflejo, el pasillo de la terminal no era el mismo pasillo que aparecía en el video real, sino que era un espacio diferente con un letrero luminoso que yo nunca había visto en ninguna parte de esa terminal y que decía en letras blancas sobre fondo negro, Salida 0. Debajo del letrero había un símbolo que parecía el dibujo de un puente estilizado, el tipo de icono que aparece en señales de tráfico o en mapas, y todo eso estaba en el reflejo del vidrio de una máquina de refrigerantes en un video que yo mismo había grabado 10 minutos antes en esa misma terminal. Me levanté y fui a buscar la máquina de refrigerantes para verificar que estuviera en el lugar donde yo la había visto en el video, y la encontré exactamente donde debía estar. Pero cuando me paré frente a ella y miré mi propio reflejo en el vidrio, el pasillo detrás de mí era el pasillo normal de la terminal, sin letrero, sin símbolo de puente, sin nada fuera de lugar. Me quedé parado frente a esa máquina durante un buen rato, pensando en lo que había visto en el reflejo del video, porque una cosa es un glitch técnico en una grabación, y otra muy diferente es un reflejo que muestra un espacio distinto al que existe. Y la diferencia entre esas dos cosas era demasiado grande para que yo pudiera seguir llamándola falla técnica. Volví al asiento donde estaba el señor salvadoreño y le mostré el frame del video con el letrero. Y cuando él lo vio, sus ojos se quedaron fijos en la pantalla durante unos segundos antes de decirme en voz muy baja que ese letrero era la razón por la que él creía que estaba atrapado entre las plataformas. No me explicó qué significaba eso exactamente. Solo me dijo que había gente que entraba al 0 y que salir de ahí no era tan sencillo como entrar. Y que él no quería saber más de lo que ya sabía, porque cuanto más sabía uno, menos opciones tenía. Y esa lógica me pareció la lógica más cuerda que había escuchado en toda esa mañana. Pensé en Lucía del otro lado del vidrio con esa expresión de miedo, y tuve que respirar hondo para no perder la cabeza ahí mismo, porque lo que sentí en ese momento fue una culpa enorme y física, como si yo hubiera sido quien la mandó a esa fila, quien le dijo que tomara ese autobús, quien no la detuvo cuando dio ese paso. Y técnicamente todo eso era verdad. Yo había sido quien la había llevado a esa terminal. Yo había sido quien la había convencido de que viajar en autobús era más barato que en avión. Y ahora ella estaba en algún lugar
que aparecía en el reflejo de una máquina de refrigerantes y yo no tenía ninguna manera de llegar ahí. Llamé a mi mamá y le dije que Lucía había tenido un problema con el boleto y que iba a llegar tarde, que no se preocupara, que yo estaba con ella, y odiarlo cada palabra de esa mentira, pero no tenía ninguna otra cosa que decirle, porque la verdad era algo que yo todavía no entendía bien, ni siquiera para mí mismo. Pasé otra hora en esa terminal, caminando por los mismos corredores, revisando el video una y otra vez, tratando de encontrar algo que no hubiera visto antes, y lo único nuevo que encontré fue que el guardia que me había hablado del mantenimiento de las cámaras me seguía con la vista cada vez que yo pasaba cerca de él. Eso no me pareció amenazante, sino triste, como si él quisiera decirme algo pero no pudiera hacerlo, como si hubiera una versión de esa conversación que él había tenido antes y que sabía cómo terminaba. Y esa sensación de que las personas en esa terminal sabían más de lo que decían, me fue agotando de una manera que no esperaba. Fue en ese momento de agotamiento, cuando tomé la decisión que creo que me salvó de quedarme también atrapado en esa terminal, que fue la decisión de no volverme el tipo de hombre que pasa años investigando algo que nunca va a entender completamente, porque ese camino también es un tipo de desaparición, aunque sea más lento. Había una periodista que yo conocía de escucharla en una estación de radio local, una mujer que hacía notas sobre la comunidad hispana en San Antonio y que tenía fama de no soltar los temas hasta entender lo que estaba pasando, y yo pensé que si alguien podía cargar con esta historia sin que le destruyera la vida, era alguien que ya estaba acostumbrada a cargar con historias difíciles. La llamé desde la terminal, le dije que tenía algo importante que mostrarle, y cuando ella llegó 40 minutos después, le entregué el celular con el video, el ticket sin destino que me había dado el señor salvadoreño y una nota escrita a mano con todo lo que había visto y escuchado esa mañana. Ella revisó el video, vio el frame del reflejo, leyó la nota y me miró con la expresión de alguien que acaba de recibir una carga que sabe que no puede devolver, y me dijo que iba a investigar y que me llamaría cuando tuviera algo. Y yo le agradecí y le pedí que no me dijera nada que no fuera absolutamente necesario que yo supiera. Salí de la terminal sin mirar hacia atrás, porque sabía que si miraba hacia atrás iba a quedarme, y manejo hasta mi departamento con esa mezcla de alivio y culpa que tiene uno cuando escoge su propia cordura por encima de algo que amaba. Y esa noche no dormí bien, pero tampoco me quedé despierto pensando que ya era un avance. 3 días después, la periodista me llamó para decirme que Lucía había aparecido en Laredo, en casa de los parientes que iba a visitar, sin recordar el viaje, sin recordar la terminal, sin recordar el momento en que dio ese paso en la fila, como si para ella simplemente hubiera habido un corte entre estar parada en San Antonio y estar parada en la puerta de los parientes. Eso me dejó sin palabras durante un rato largo, no de alivio sino de algo más complicado, porque Lucía estaba bien físicamente, pero lo que le había pasado en ese intervalo de tiempo era algo que ella no recordaba y que yo sí había visto en el reflejo de un vidrio, y vivir con esa diferencia entre lo que ella sabe y lo que yo sé es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. La periodista me dijo que no iba a publicar nada todavía, que estaba juntando más información y que había algo que quería contarme, pero que prefería hacerlo en persona, y cuando nos vimos me dijo que la noche después de que yo le entregué el celular, había recibido en su departamento un paquete sin remitente. Adentro del paquete había 3 cosas: un saquito de arena que olía a algo metálico cuando ella lo abrió, un pedazo de cinta adhesiva con polvo pegado que le dejó una sensación de choque leve en los dedos al tocarlo, y un papel impreso con el tipo de letra fría de una computadora que tenía solo 3 líneas. La primera línea decía Puente Fast Pass, la segunda decía AM il 313, que era el nombre de una frecuencia de radio, y la tercera decía Locker 13. Y en el margen del papel, escrito a mano con una letra pequeña y temblorosa, que ella describió exactamente así, había una frase que me hizo entender que lo que había pasado en San Antonio no era un caso aislado. La frase decía, no es uno, es una ruta. Y cuando ella me la leyó en voz alta, sentí que algo que había estado tratando de tomar forma en mi cabeza desde el día de la terminal, finalmente encontró la forma que le faltaba.
aunque esa forma no fuera algo que yo pudiera entender todavía del todo. Porque si era una ruta, entonces había más lugares, más personas, más momentos como el de Lucía en la fila, y alguien o algo estaba conectando esos momentos entre sí de una manera que usaba arena de un desierto, una frecuencia de radio, un número de casillero y una plataforma que el sistema marcaba pero que los empleados ignoraban. Le dije a la periodista que no quería saber más, que yo había cumplido mi parte al entregarle la información y que si ella quería seguir investigando, era su decisión, pero que yo necesitaba salir de esa historia antes de que la historia decidiera no dejarme salir. Y ella me dijo que entendía y que me iba a mantener al margen. Llamé a Lucía esa noche y hablamos durante una hora de cosas normales, de la familia en Laredo, de lo que había comido, de cuándo iba a volver, y en ningún momento le mencioné el video, ni el reflejo, ni la expresión de su cara del otro lado del vidrio, y eso también fue una decisión que no me arrepiento de haber tomado. Lo que sí hice fue borrar el video del celular esa misma noche, no porque creyera que borrarlo cambiaba algo de lo que había pasado, sino porque necesitaba que ese archivo no estuviera en mi bolsillo cada vez que agarraba el teléfono. Y borrarlo fue lo más parecido a cerrar una puerta que yo pude hacer en ese momento. Pero antes de borrarlo, lo vi por última vez, pausado en el frame del reflejo, con la cara de Lucía mirando desde el otro lado del vidrio y el letrero Salida 0 detrás de ella. Y pensé que ese letrero probablemente tenía una explicación que yo nunca iba a saber, y que aprender a vivir con preguntas sin respuesta era exactamente el tipo de cosa en la que yo necesitaba volverme bueno. Han pasado unos meses desde ese día en la terminal, y Lucía está bien, trabaja, habla conmigo 2 o 3 veces por semana, y nunca ha mencionado nada raro sobre ese viaje, más allá de decir que se quedó dormida en algún punto y que cuando despertó ya estaba en Laredo, lo cual es la versión de la historia que yo prefiero que ella tenga. La periodista me escribió hace unas semanas para decirme que había encontrado registros de otras personas que habían pasado por situaciones similares en distintas ciudades cerca de la frontera, que los detalles eran distintos en cada caso, pero que había elementos comunes entre todos ellos, y que el número 13 aparecía en todos sin excepción. Le respondí diciéndole que me alegraba que estuviera investigando y que le deseaba suerte. Y no le pregunté nada más, porque sé que hay un punto en el que saber más deja de ser útil y se convierte en otra cosa. Y yo había llegado a ese punto el día en que salí de la terminal sin mirar hacia atrás. El señor salvadoreño no estaba ahí cuando yo salí, lo cual puede significar varias cosas, y yo preferí no ponerme a pensar en cuál de esas cosas era la más probable. Pero sí espero que haya podido abordar algún autobús a algún lugar donde tenía gente esperándolo, porque era el tipo de persona que daba la impresión de haber viajado mucho sin llegar a ningún lado en un buen tiempo. Hay algo que me quedó de todo eso, que no es miedo, sino algo más parecido a una atención diferente hacia las cosas que normalmente uno no mira, como los reflejos en vidrios, como las frecuencias que cambian solas en la radio del carro, como los tickets que uno recibe y que a veces tienen números que uno no esperaba. No digo que todo eso sea parte de lo mismo que pasó en la terminal. Digo que ahora le presto atención de una manera que antes no lo hacía, y que esa atención no me produce miedo, sino algo más tranquilo, como la sensación de saber que hay cosas en el mundo que tienen sus propios sistemas y sus propias reglas, y que lo más inteligente que uno puede hacer es no meterse en el medio. Mi terapeuta dice que procesar una experiencia traumática a veces toma la forma de encontrarle un significado, aunque ese significado sea provisional. Y yo creo que eso es exactamente lo que estoy haciendo cuando pienso en la terminal y en el letrero del reflejo y en la frase escrita a mano en ese papel. Le encontré un significado provisional que es este. Hay una ruta, y esa ruta pasa por ciertos lugares y ciertos momentos, y algunas personas entran a esa ruta sin saber que lo están haciendo, y otras personas, como el señor salvadoreño, entran sabiendo perfectamente lo que están haciendo, pero sin poder evitarlo. Y hay personas como yo, que están en el borde de esa ruta por un momento, y que tienen la opción de alejarse, y que cuando se alejan, cargan con una versión de la historia
que no es completa, pero que es suficiente para vivir con ella sin que les destruya nada esencial. Eso no es una explicación de lo que pasó con Lucía en esa fila. Eso es solo la manera en que yo organicé los hechos para poder seguir siendo una persona funcional. Y si esa organización es incorrecta o incompleta, entonces es un problema que voy a resolver cuando tenga más información, que probablemente sea nunca. Lo que sí tengo claro es que la terminal de San Antonio tiene corredores donde las cámaras siempre están en mantenimiento, que el sistema a veces marca una plataforma que los empleados ignoran, y que hay personas que llegan a esa terminal siguiendo algo que escucharon en una radio de madrugada, y que se quedan ahí esperando un autobús que no llega, y que en el reflejo de ciertas superficies, si uno graba en el momento exacto, puede ver algo que está en el mismo lugar, pero que no es el mismo lugar, que tiene un letrero que dice que la salida está en 0 y el dibujo de un puente que no corresponde a ningún puente de ningún mapa que yo haya podido encontrar. La periodista me mandó hace poco una foto de un mapa donde había marcado con puntos rojos los lugares donde había encontrado registros de casos similares, y los puntos formaban algo que se parecía a una línea diagonal que cruzaba el suroeste del país de una manera que no era aleatoria. Y uno de esos puntos estaba en Albuquerque, y otro en Nogales, y otro en San Antonio. No le pregunté qué otros puntos había en el mapa, ni qué había en los lugares marcados, porque esa era exactamente la clase de pregunta que me había prometido a mí mismo no hacer. Pero la imagen del mapa se me quedó en la cabeza de todas formas, y de vez en cuando la pienso cuando estoy manejando o cuando me cuesta trabajo dormir. Lucía viene a visitarme el mes que viene y va a llegar en avión, que es algo que yo le sugerí con mucha calma y sin explicarle por qué, y ella me dijo que le parecía bien porque de todas formas los vuelos habían bajado de precio, y yo le dije que qué bueno, y cambié el tema. Hay cosas que uno aprende cuando vive algo así, y una de ellas es que proteger a la gente que uno quiere a veces significa no contarles lo que uno sabe, porque hay verdades que no agregan nada útil a la vida de nadie y que solo hacen que la persona que las recibe tenga que cargar con un peso que no pidió y que no tiene herramientas para manejar. Otra cosa que aprendí es que la culpa es un camino fácil de confundir con la responsabilidad, y que yo pasé mucho tiempo antes de la terminal creyendo que sentirme culpable por las cosas que había hecho mal era lo mismo que hacerme responsable de ellas, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas. Hacerme responsable de algo es tomar una acción concreta que cambia la situación, y sentirme culpable es solo quedarme parado en el mismo lugar mirando hacia atrás, y salir de esa terminal sin mirar hacia atrás fue probablemente el primer acto de responsabilidad real que hice en mucho tiempo, aunque en el momento se sintiera como cobardía. No sé si Lucía pasó por algo del otro lado de ese vidrio que ella no recuerda, o si simplemente hubo un momento de confusión y ella tomó un autobús diferente al que yo esperaba y llegó a Laredo por otro camino. Y honestamente, he llegado a un punto en el que puedo vivir sin saber cuál de esas dos versiones es la verdadera. Lo que no puedo hacer es dejar de pensar en esa expresión que tenía en el reflejo, con las manos apoyadas en el vidrio desde el otro lado, mirando hacia la cámara con esa cara que yo nunca le había visto antes, y me pregunto si en algún momento de ese intervalo que ella no recuerda, supo dónde estaba y qué estaba pasando. Me pregunto si en algún momento ella me vio a mí del otro lado, con el celular en la mano sin saber que la estaba grabando, y si intentó decirme algo que yo no pude escuchar porque estaba en el lado equivocado del vidrio. Y esa pregunta es la que más trabajo me cuesta dejar ir cuando aparece. La periodista me dijo que el paquete que recibió tenía arena que un laboratorio analizó, y que resultó ser arena del desierto de Samalayuca en Chihuahua, y que la cinta adhesiva tenía un residuo que el laboratorio no pudo identificar completamente, pero que producía una reacción química leve en la piel al contacto, y que el papel impreso con las 3 líneas había sido analizado por un técnico en impresión que dijo que el formato del documento no correspondía a ningún sistema de impresión comercial o institucional que él conociera, como si hubiera sido generado por un sistema que no existe en ningún catálogo de software disponible en el mercado. Esa información no me sorprendió,
pero sí me confirmó algo que yo ya sospechaba, que lo que sea que genera esos paquetes y esos tickets y esas frecuencias de radio no está usando la infraestructura normal que usa el resto del mundo para comunicarse, sino que tiene la suya propia y que la usa con una precisión que sugiere que lleva mucho tiempo haciéndolo. La frase no es uno, es una ruta. Me parece ahora la parte más importante de todo lo que recibió la periodista, no porque me explique qué es la ruta o quién la opera o para qué sirve, sino porque confirma que hay alguien o algo que sabe que la ruta existe y que quiere que ciertas personas sepan que existe. Y la pregunta que eso genera es obvia. ¿Por qué querría alguien que supiéramos? ¿Qué tipo de sistema se comunica con las personas a las que afecta en lugar de simplemente operar en silencio? ¿Qué gana con que haya una periodista en San Antonio juntando registros de casos similares en distintas ciudades? No tengo respuesta para eso, y he decidido que no la voy a buscar. Pero la pregunta me parece importante de formular, porque el tipo de respuesta que uno busca depende del tipo de pregunta que uno hace, y yo prefiero dejar esa pregunta en manos de alguien que tenga las herramientas para manejar lo que venga después de ella. Esa persona es la periodista, no yo. Y esa distinción es la que me permite dormir con relativa tranquilidad la mayoría de las noches, aunque de vez en cuando sueño con un pasillo de terminal que se extiende más de lo que debería y con un letrero al fondo que dice algo que no puedo leer bien, porque siempre me despierto antes de llegar lo suficientemente cerca. Lucía me llamó esta mañana para preguntarme si quería que le trajera algo de Laredo cuando venga el mes que viene. Y yo le dije que trajera los dulces de cajeta que le gustan a mi mamá. Y estuvimos hablando 10 minutos de cosas normales. Y cuando colgué, me quedé sentado con el teléfono en la mano pensando que esa conversación era exactamente lo que importaba. No el letrero, no el reflejo, no la arena de Samalayuca, no el ticket con el número 13, sino Lucía preguntándome qué quería que me trajera de Laredo como si el mes que viene fuera algo garantizado y ordinario, que es exactamente lo que tiene que ser. Hay una versión de esta historia en la que yo me quedo en esa terminal hasta entender todo lo que pasó, en la que me vuelvo el tipo de hombre que investiga y documenta y persigue respuestas hasta el final. Y esa versión también existe y también es válida, pero no es la versión que yo elegí y no me arrepiento de eso. Elegí salir porque tenía a alguien que me llamaba para preguntarme qué quería de Laredo, y eso era suficiente razón para no quedarme atrapado entre plataformas contando los segundos de un video que se repiten una y otra vez en el mismo instante. Si alguien que está leyendo esto ha pasado por algo parecido en esa terminal o en alguna de las otras ciudades que aparecen en el mapa de la periodista, lo único que puedo decirles desde mi experiencia es que hay un punto en el que uno tiene que decidir qué va a cargar y qué va a dejar en el suelo. Y que esa decisión no te la da nadie, no te la da el guardia de la terminal ni la empleada que habla en voz baja de la plataforma 13, ni el señor salvadoreño con su ticket sin destino. Te la da solo el momento en que te das cuenta de que la salida todavía está disponible para ti, y que si no la tomas ahora puede que no esté disponible por mucho tiempo más. Eso es lo que aprendí en San Antonio, y es una lección que no esperaba aprender en una terminal de autobuses un martes por la mañana, cuando lo único que quería era grabar un video para que mi mamá viera que Lucía había llegado bien a la fila. La periodista sigue investigando, y yo le deseo suerte de verdad, no de manera superficial, sino de verdad, porque lo que ella está haciendo es importante y necesario, aunque a mí me cueste trabajo ser parte de ello, y porque si hay una ruta que conecta esos puntos en el mapa, entonces hay personas que la están siguiendo sin saber a dónde lleva. Y esas personas merecen que alguien esté prestando atención, alguien que tenga las herramientas para entender lo que está pasando y la resistencia para no romperse en el proceso. Y yo no soy esa persona, pero conozco a una que podría serlo. Esta mañana revisé mi teléfono y vi que la periodista me había enviado un mensaje hace 2 horas que decía solo esto: encontré el casillero 13, está en la terminal, mañana lo abro. No le respondí porque no sé qué responderle, y porque hay preguntas que uno aprende a dejar en el aire, no porque no tenga curiosidad, sino porque sabe exactamente lo que va a pasar si las contesta. Y esta mañana, mientras el sol entra por la ventana de mi departamento,
Y Lucía está en Laredo preguntando qué dulces quiero. Prefiero quedarme aquí.